Y bueno, vamos a generar, bueno, primero ver un par de configuraciones desde Proxmox VE, o sea, de hacer respaldos, restaurar, generar trabajar con snapshot y eso que ya lo han estado haciendo. Y después es ver el caso específico de Proxmox Backup. De Proxmox Backup yo tengo otra VM que está ejecutándose. Yo acá lo que voy a hacer es voy a abrir las dos instancias que tengo de, de ambos nodos. Eh, la idea es primero trabajar de manera independiente. Ahora, o sea, voy a trabajar en un único nodo y después vamos a generar el ambiente de clúster, que ya vimos que es bastante simple de hacer con un par de clics. Y después vamos a volcar a trabajar dentro del clúster y después con Proxmox Backup lo que vamos a hacer es vamos a utilizar las características que vimos cuando presentamos Proxmox Backup. Mencionamos de que si bien lo puedo utilizar en cualquier ambiente, está buena la integración que hay con Proxmox B, porque me permite de manera muy simple agregar un data storage a todos los nodos del clúster que tenga de Proxmox B. Entonces, bueno, tengo dos nodos, nodo uno, nodo 2. Nodo uno tiene la IP 241, nodo 2 la 242, y ninguno de ellos está conectado, ninguno está configurado como nodo primario maestro dentro del clúster. Y después tengo el Proxmox BE, que ahora cuando lo vaya a usar lo voy a restaurar. Pero están los tres limpios instalados, no tiene nada, ninguna configuración. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver va a ser esto acá. Es la generación de un template de ejemplo del XE. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es, voy a ir a Proxmox Backup, perdón, al nodo uno. Voy a estar trabajando en ese nodo uno, que es este, 241. Y lo que voy a hacer es, como está totalmente cargado por defecto, me voy a tener que conectar al nodo uno y voy a tener que cargar mi llave, ¿no?, de mi equipo. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es voy a abrir mi llave pública que tengo en mi equipo y lo voy a copiar acá. Voy a abrir el nodo, bueno, el .ssh, authority key, y voy a agregar acá mi llave pública para que desde mi equipo me pueda conectar sin necesidad de solicitar ninguna clave. Bien, después voy a abrir la instancia acá. Ah, bueno, esto como está totalmente pelado, no le he agregado ninguna imagen de alguna distribución de Linux. Voy a usar Debian acá. Y bueno, el primer objetivo es ver de generar un template maestro. En este template maestro yo lo que voy a hacer es, voy a generar me voy a generar bueno, primero voy a empezar a generarme un script. Acá vamos a ingresar. Ya está el template generado. El template tiene ID, bueno, hay que anotarse esto, porque a la hora de yo generar el container, si lo quiero hacer por la línea de comando, lo voy a tener que modificar. Eso tengo que especificar eso. Si se acuerdan, con el comando pct yo puedo generar un nuevo container. Entonces, para eso, bueno, yo me voy a generar. Recuerden que el objetivo de esta asignatura también es empezar a ver un poco lo que es infraestructura como código. Entonces, vamos a estar trabajando más del lado de generar archivos de manifiesto, de generar script, este, de generar pequeñas. eh, Trabajar desde la propia línea de comando, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma después lo puedo replicar al resto. Por ejemplo, en Infra 2, que vamos a ver Ansible, que es una herramienta que me permite hacer el provisionamiento. Yo lo puedo me cargo un archivo con todas las IP de los servidores y me puedo conectar a cada una de esas IP y ejecutar lo que yo quiera, o sea, del script que quiera.
Eso está bastante bueno. Entonces, bueno, para ir al medio, recuerden que habíamos hablado de trabajar con la propia línea de comando, ir generando containers en script. Recuerden de que bueno, antiguamente generábamos la VM, teníamos que hacer todo el proceso de instalación, etcétera. Pero ahora tengo que generar algo, o no sé, si en algún momento le tienen alguna instancia de defensa o algo y dicen, bueno, tenemos que generar, no sé, vamos a generar un Nginx para configurarlo como proxy reverso de un Moodle, por ejemplo, ¿no? O sea, esas tareas no tienen que superar los 5 o 10 minutos. La creación del container y la instalación del software. La configuración puede llevar un poquito más y más si trabajamos con un Moodle conectado contra LDAP a un servicio directorio. Pero, o sea, traten de ir incorporando la línea de comando para estas pequeñas tareas, ¿no? Que incluso pueden generar un script y ustedes mismos ahí provisionen al comando que quieren. Porque yo acá lo que quiero primero es ejecutar un comando que se llama pbesh, pvsh get cluster next IDE, que es el que nos da el ID del próximo container o VM que vayamos a generar. Entonces yo lo que voy a hacer en este directorio SRB, me voy a generar un script que se llame create_lxe. Va a ser un script de bash. Y lo primero que voy a hacer es, voy a tomar voy a ejecutar el comando. Y recuerden que a eso le teníamos que dar permisos de ejecución. Y cuando lo ejecutemos, create_lxe, me da como salida en el standard output de ese comando es el ID del siguiente container. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer con eso? Bueno, agregarlo en una variable. Como puedo hacer en bash, me genero una variable que se llama ID y redirecciono capturo el standard output de un comando y lo guardo en esa variable de entorno. Pronto. Con esto ya tenemos en la variable ID, pesos ID, la salida de este comando. Y ahora lo que voy a hacer, un pequeño mensaje que diga creando contenedor y le voy a pasar el ID. Voy a mostrar en pantalla esa información. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya que estamos acá. Vamos a... Bueno, estoy en el nodo de Proxmox. No quiero instalar mucha cosa acá. No quiero instalar Tmux ni nada de eso. Dejarlo totalmente minimalista nomás. Bueno, tenemos el container y después lo que podemos hacer es generar el contenedor. Yo acá tengo la línea que habíamos visto en clase. Y lo único que hago es copy pego y le cambio en el container, en identificador del container, usar el que tiene la variable de entorno ID. Y acá le tengo que adecuar el nombre de la imagen que descargamos recién, que era el 10, era Debian-10. Entonces nos quedaría Debian-10, está bien, estándar-1071. Entonces se va el punto 0 y queda el 10.71. Bien. Bueno, el nombre que le vamos a dar acá lo podemos aprovisionar acá también con otra variable de entorno. Vamos a dejarlo que voy a correr el comando de prueba nomás solamente. Le digo el 512 memoria, 512 de swap. El storage va a ser el por defecto, el LVM, el local LVM. La password que le vamos a setear. Y en las configuraciones de red, en ETH0 lo configuramos como bridge, en el bridge con nombre VMware0. Y acá esto yo lo voy a cambiar porque esto lo tengo en bridge a mi red local, o sea, tengo un router que le puede dar dirección. Entonces, como voy a empezar a generar contenedores de manera más dinámica, voy a utilizar el direccionamiento de DHCP
Porque en sí la IP no tendría que, como mencionamos, en una infraestructura inmutable la IP puede cambiar. No me interesa tanto que configurarlo con una IP estática, ¿no? Podría usar cualquier IP. Obviamente que después cuando estemos trabajando con un directorio vamos a estar haciendo referencia a cada nodo del directorio con lo que es el FQDN, que es el nombre completo de ese objeto dentro del dominio. Bien, entonces lo que voy a hacer es le voy a eliminar acá, dice gateway, y en IP le voy a dejar el comando DHCP para que obtenga IP por DHCP. Voy a eliminar esto. Le voy a dejar el tipo de red que sea una red virtual y le voy a eliminar el número de la VLAN de esa red. Entonces con esto, si generamos el create LXC, ya podría crear el container, ahí genera la imagen y ya lo vemos que lo tenemos disponible acá en el dashboard. Se está creando aún. Y en ese dashboard, bueno, ya se creó, lo único que nos falta es iniciarlo, que no lo agregamos al script, a eso fue mala mía. En el script create container, al final, después de crear el contenedor, lo vamos a iniciar con el comando pct start y el id que le habíamos asignado recién en la variable pesos id. Pronto. Bueno, ¿qué podemos automatizar acá también? Bueno, como creamos el container, también le podemos crear una llave. También le podemos cargar una llave de un equipo. Algo que voy a hacer ahora porque voy a tener que... Me voy a querer conectar a ese equipo. Aunque como voy a generar un template de esto, lo voy a hacer ahora en ejecución. Así que no va a ser necesario. Bueno, tengo el script. Tengo el script. Y lo único que me falta es ejecutar la última línea. Vamos a, vamos a generar otro contenedor. A ver si funciona. Debería de funcionar esto. Create container. Y inicia el contenedor. Y listo. Bien. Generamos el contenedor. Contenedor 101. Y esto, la diferencia que hace es que obtiene una IP, perdón, lo inicia al container. Y como lo va a iniciar, ¿qué vamos a tener en ese container? Vamos a tener IP ya para poder ingresar. Entonces, si nos fijamos ahora, ya está correcto. Se envió el evento de iniciar. Ahí está iniciado el contenedor. Y bueno, si estamos en un entorno de directorio, mediante el FQDN podemos acceder a esta instancia, ¿no? O sea, no me importa, como mencionaba hoy, la IP. Cuando estemos en un entorno de directorio voy a poder acceder con el nombre que yo le haya seteado. Bueno, acá algo también a tener en cuenta es que nosotros estamos generando el container siempre con el mismo hostname. O sea, no nos implica en mucho eso. Podemos tener igual hostname. Lo único que si vamos a estar trabajando con el mismo hostname en la misma LAN, nos va a dar problemas. Si estamos utilizando algún protocolo de capa 2, por ejemplo, no sé, Wins, por ejemplo, si estamos trabajando con una D también, con un Active Directory nos va a dar problemas. Entonces, no está bueno que hagan eso. Así que lo que podemos hacer para solucionarlo a eso es en el momento de llamar al script, pasarle como argumento el nombre del container, ¿no? Por ejemplo, no sé, HTTP, no sé, CX, container, eh, Nginx, producción 1, por ejemplo. Bueno, nosotros lo que queremos es generar un nuevo container, pero con este argumento. Si se acuerdan, en sistema estuvimos trabajando un poco con el pasaje de argumentos desde C y alguno desde Bash también, de Bash Script. Existe una variable de entorno que es pesos1, que se encarga de tener el primer argumento que le pasamos. Entonces, por ejemplo, si yo genero, bueno, si edito eso, y acá le podemos agregar, creando el contenedor, tanto con el nombre, eh, con nombre, y le ponemos pesos1. Vamos a hacer una prueba de esto. A ver si era así.
pronto. Está bien. Creando container 102 con el hostname y el que nosotros le hemos especificado. Entonces, lo único que nos queda es comentar esto y setearle en el comando del pct create, en el argumento hostname, le seteamos la variable de entorno pesos1. Obviamente que esto si nosotros lo fuéramos a hacer bueno, si lo fuéramos a hacer en producción no lo no lo haríamos, utilizaríamos por ejemplo, utilizaríamos alguna tecnología de infraestructura como código, ¿no? Utilizaríamos eh, o en la tecnología que estemos trabajando en ese momento. Así que, bueno, esto ya quedaría operativo. Entonces, si generamos un container. ¿Hay alguna manera de ponerle un comentario a ese script? O, tipo, para saber si recibe argumentos y esas cosas. Sí, podrían ponerle alguna validación de errores, ¿no? O sea, chequear si realmente el argumento llegó. O sea, obviamente, si esto lo van a tener en un entorno pequeño, sí lo pueden hacer así. Pero si no, como les mencionaba, si tienen una infra que tiene muchas instancias, muchos servers, este, no van a utilizar algún software de alguna herramienta de provisionamiento, como por ejemplo, este, eh, pueden usar Ansible para el provisionamiento, por ejemplo, Salt es otra, Puppet también, en el caso de si tienen proveedores de cloud o manejan Docker también, pueden usar Terraform. Terraform es otra tecnología de la misma empresa que hizo Vagrant y que hizo Packer y bueno, que es HashiCorp. Y bueno, obviamente utilizarían otra herramienta que ya lo... De la misma manera que usamos Vagrant, ¿no? O sea, en vez de aprendernos la línea de comando de VirtualBox, usamos Vagrant y después cambiamos el provisionador de VMs y listo, trabajamos con otro VM y para nosotros siempre trabajamos con la sintaxis de Vagrant, en el Vagrant file. Entonces, acá vamos a generar voy a correr un Nginx acá. No, voy a correr uno que le voy a llamar template solamente. ct template. Y bueno, ¿qué le voy a agregar en ese contenedor de template? Le voy a agregar, porque no lo quise hacer ahora, ¿no? Le voy a agregar la llave de mi equipo y le voy a agregar Tmux, porque quiero usar Tmux en todos los containers que tenga. Y le voy a agregar la aplicación que necesite, no sé, curl, no sé, Build Essential, la que ustedes necesitan. Entonces, bueno, ahí quedó. Existe el usuario root, que es el que nosotros dimos de alta ahora. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En este template vamos a generar, bueno, primero vamos a ver la IP que tiene. Me dio la IP 77, entonces yo dentro de mi sistema operativo, ingreso con SSH root, que es el usuario que voy a usar, y esa IP. Bien, voy a ingresar y bueno, si se acuerdan, no voy a poder ingresar como root porque por default el usuario root está deshabilitado para que no pueda ingresar a través de SSH con la contraseña. Puede acceder, pero si yo agrego con la validación con la llave, a través de una llave privada. Entonces, bueno, lo que voy a hacer acá es, me voy a generar eh, en la terminal de esto, o sea, no tengo acceso a SSH todavía. En la terminal voy a ir a la carpeta de las configuraciones de SSH. Bueno, todavía no existe porque no ingresó el usuario por SSH. Y me voy a generar el authority key. Y le voy a pegar acá la de mi equipo con mi sistema host.
Esa es mi llave pública. Listo, ahora sí reintentamos. Acá. Listo, voy a estar conectado al template. Ahora lo que voy a hacer es actualizar los repositorios. Y voy a, ¿para qué? Para poder instalar Tmux, por ejemplo. Bien, ahora vamos a instalar Tmux. Bien, y ahí Tmux va a queda instalado, o sea, yo lo puedo instanciar desde acá. Y si quiero, bueno, puedo generar las configuraciones que quiera dentro de este container. Pero tal, lo único que yo quería generar era eso para, bueno, apagarlo. Y una vez que tengo eso, le hice toda la configuración a ese container, ya lo tengo disponible para usarlo o usar ese contenedor para generar un template. Un template no es más que bastante similar a lo que es la imagen que nos descargamos hace un ratito, pero nosotros la podemos personalizar muy fácil. Vieron que creamos el contenedor, instalamos las aplicaciones que queríamos de manera muy simple. Y ahora lo único que tengo que hacer en las configuraciones, le damos acá, convertir a template. Y listo. Cuando ustedes conviertan ese contenedor a un template, no van a poder instanciarlo más a ese contenedor, porque lo van a utilizar para generar otro nuevo contenedor. Entonces, bueno, se convirtió ese contenedor a un template, finalizó. Y ahora lo que podemos hacer es clonarlo. En este nodo, por ejemplo, lo clonamos y ¿qué necesitamos? Un nuevo hostname. En vez del ct template, le vamos a agregar nginx test 1. Le damos en clonar. Listo, ya quedó el contenedor generado. Y si le damos en Start, ¿qué le podemos agregar a ese container? Por ejemplo, el request de nuestro sistema de monitorización. En un sistema de monitorización, un Nagios, un Zabbix, o Prometheus, o bueno, hay una cantidad de sistemas de monitorización hoy en día, pero nosotros podemos, mediante una API, enviar alguna notificación. ¿Y qué podemos hacer en este caso, por ejemplo? Bueno, en el caso de cuando butee, podemos generar que el sistema de notificación sea un mensaje a Telegram a un grupo de administradores, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos enviarlo a eso? Imagínense en el script que nosotros generamos el container. Bueno, cuando creamos el container o cuando bootee el container, le agregamos en su línea de cuando carguen los servicios, le agregamos que cuando tengan los servicios de red disponibles, ejecute un request. Y ese request sea enviar un Telegram a fulanito, a menganito, al que sea. Entonces, ¿qué podemos notificar en ese Telegram? Lo que nosotros queramos. Por ejemplo, la IP que tiene en ese momento esa instancia, ¿no? Porque como lo configuramos por DHCP, la IP puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo me logueo acá, con el mismo password de root que nosotros habíamos generado el del template. Acá voy a generar esto. Ahí va. Y la IP que tenemos en este momento es 192.168.0.77. Bueno, nos tomó la misma IP. ¿Por qué nos tomó la misma IP? Porque cuando nosotros clonamos, perdón, ese contenedor obtuvo una dirección IP en mi servidor de DHCP. Y cuando nosotros clonamos ese dato todavía persistía, porque esa sesión de IP tiene una duración, ¿no? Hasta que no vence esa duración, no se renueva esa IP. Yo lo que podría hacer es forzar eso, quitarle la IP y que, bueno, que vuelva a renegociar una nueva. También podría cambiar la MAC, también. Vieron que las MAC son diferentes. Si yo acá, si yo renuevo la dirección IP acá, en mi dirección, en mi servidor de HCP, en mi router, se va a ver reflejado eso. Entonces, bueno, tengo Nginx acá y vieron que
Bueno, no necesité cargar ni llave ni nada de eso. O sea, es un nuevo container, es una nueva instancia de otro, que está clonado de un servidor, de un template de container. Y bueno, puedo acceder. Esta IP quedó cacheada. Lo único que les quiero decir es eso. Quedó cacheada, por eso me quedó, pero tiene que cambiar esto. Cuando reinicie el DHCP request. Bien, eso era más o menos lo que nos había quedado pendiente de Proxmox. Seguí, bueno, tengo una instancia con todas las configuraciones en ese container y bueno, puedo crear copias de eso. Bien, sigamos. Ahora el ejemplo sería de... Ejemplo de un template del XC, ya está. Bueno, hacer el backup y el restore de una VM o de un container. Bueno, el proceso es básicamente el mismo, sea una VM o sea un container. Acá no tengo ninguna VM instalada dentro de este contenedor, pero si quiero puedo instalar alguna y me va a consumir más recursos que el contenedor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo tengo dos instancias de Proxmox. Tengo una que está, el nodo 1, que es este, es el 241, y tengo el nodo 2, que es el 242. Entonces voy a iniciar sesión en los dos, que son totalmente independientes, o sea, están dentro de la misma red y todo eso, pero no tienen ninguna, no comparten nada uno con el otro. Bien, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? En este container, que todavía no instalé en Nginx, lo voy a hacer ahora. Apt install Nginx. Y vamos a verificar que esto esté funcionando. En la IP77 tiene que estar escuchando el Nginx, impecable, ahí está funcionando. Y lo que voy a hacer es me voy a generar un backup de eso. Bueno, al código vamos a editar un poquito porque si no eh, podemos podemos pensar de que estamos accediendo a cualquier otro Nginx y en realidad no es así. Y vamos a ir al var www, html y vamos a editar el archivo de ejemplo de Nginx y le vamos a agregar admin infra 2021 y listo, solamente eso. Pronto, listo. Esto lo quiero hacer así porque en un rato, bueno, me quedó un 20 ahí. Quiero publicar este servicio a través de la red Tor, que ese es uno de los temas que tenemos que ver también. Como mediante por defecto esto está detrás de un router, de mi router, en donde estoy, y, no, y sin modificar ni IP ni nada de eso, bueno, pushear ese servicio en la red Tor y que cualquiera con el navegador o con acceso a la red Tor pueda acceder a este servicio y bueno, usar todos los beneficios que tiene la propia red Tor, ¿no? Bien, entonces habíamos, bueno, hay que generar un backup de esto. Tenemos el contenedor de Nginx. Me voy a generar un backup y lo voy a enviar a ese backup al nodo 2. O sea, lo voy a importar como si fuera de manera totalmente manual. Como si ustedes quisieran desde un equipo exportar un container y levantarlo en otro lugar, en otro equipo con Proxmox. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer, acá vamos a usar la línea de, perdón, vamos a usar el dashboard un poco para bueno, ver un poco la opción, las opciones gráficas y también vamos a usar la terminal porque hay algunas limitantes que tiene la interfaz gráfica. Entonces, para hacer el backup de manera bastante fácil, en la sección de backup le damos backup, le seleccionamos en cuál va a ser el storage que vamos a dar este backup, o sea, donde vamos a almacenar este backup. En este ejemplo, lo único que podemos utilizar para backup es el que está por defecto, local. ¿Qué modo vamos a hacer este backup? Por ejemplo, si nosotros vamos a frenar el container, hacer el backup y cuando finalice la tarea de backup, restaurar el container. O sea que mientras esté realizando el proceso de backup, el container no va a estar disponible, va a estar apagado. Podemos suspenderlo, o sea, frenar todos los procesos que están en ejecución, hacer el backup y después cuando reanudemos, continuemos sin que
nadie hubiera notado nada, a excepción del periodo de tiempo que haya pasado. Y snapshot. Snapshot es hacer el backup en caliente, o sea que se va a generar un snapshot, se va a hacer un backup y después se va a restaurar ese snapshot de manera transparente, ¿no? No tenemos que hacer nada. Y después el modelo de compresión, de cómo nosotros vamos a comprimir los datos para ahorrar en lo que sería storage, ¿no? De espacio en disco. Acá no tenemos mucho storage, pero si estuviéramos en un entorno donde nosotros tenemos que pagar por usar X cantidad de espacio de disco, por ejemplo, en un proveedor de cloud, ya tendremos que pensar en todo eso. Bien, esto nos va a generar más poder de cómputo también. Entonces, bueno, generamos la compresión y podemos mandar un mail. No tengo configurado ningún servidor de SMTP aún, por lo cual esto no me va a funcionar, pero si tuviera configurado ese servidor SMTP en Proxmox, podríamos enviarle un mail cuando finalice la tarea de backup a esa persona. Le damos backup y bueno, esto va a generar un archivo de log y va a hacer esta tarea que las podemos ver ya acá, que va a estar en este pad. En este pad, con este nombre, va a estar el archivo de respaldo. Entonces yo lo que voy a hacer es, en la línea de comando, voy a ir al nodo 1 y voy a ir a ese pad. Dentro de ese pad voy a tener dos archivos, el del respaldo y el de los logs. Entonces, esperen un ratito que esto está... Listo, terminó la tarea de backup. Este logs es el que nosotros vamos a tener en ese pad también. Bueno, finalizó el PID, bueno, toda la información que podemos, duración, todo lo que podemos obtener como métrica. Y bueno, acá nos lista el backup. Lo bueno que tiene este backup, que con otro simple clic en Restore podemos restaurar ese backup de manera muy fácil, ¿no? Pero yo lo que quiero es, no voy a restaurar ese respaldo en este mismo nodo, sino que lo que voy a hacer es lo voy a restaurar en otro equipo, ¿no? En el otro nodo, que aún no están en modo cluster. Al final, Emiliano, al final terminamos esto y vemos la consulta. Que no está en modo cluster. Si tuviera en modo cluster sería un poco más sencillo todo esto. Entonces nos quedan, bueno, el archivo, el path, que es este. Si nos fijamos de vuelta, ls-l, podemos ver el archivo de logs que veíamos hoy y podemos ver este otro que es el archivo comprimido del respaldo. Entonces yo lo que voy a hacer es me voy a copiar ese archivo .tarzst y lo voy a copiar al usuario root del nodo 2, al directorio tmp. Lo transfiero por SCP de manera muy, muy simple. Y ahora en el segundo nodo, vamos a abrir una conexión con el segundo nodo. Este era el Nginx que estábamos respaldando. Vean que la sesión nunca se desconectó mientras hice el respaldo. Y me voy a conectar a 192.168.0.242. Nunca me conecté, le tengo que cargar la llave. Y en el directorio tmp tengo el backup. Entonces lo que voy a hacer es voy a restaurar ese backup. Y para restaurar el backup lo que vamos a hacer es en la línea de comando bueno, la restauración ya lo vimos de la primera línea. En la línea de comando vamos a ejecutar este comando que está acá, que es el pct, que es el que se usa para gestionar los containers. Nos quedaría pct restore el id del container
nos va a quedar así. El PCT, restaurar. El ID del contenedor, que vamos a ver que no tiene ningún, como no tiene ningún container, el nodo 2 nos da 100. El path al archivo que está acá. Y después le especificamos con storage en qué data storage lo vamos a restaurar. Acá vamos a usar el que tiene por defecto. El pct restore storage. Bien, y acá está restaurando el backup. Y lo que podemos verificar acá que se está haciendo en la tarea. Y el problema que vamos a tener ahora es que van a entrar en conflicto estos dos backups. Porque van a estar las dos instancias iguales ejecutándose. Listo, restauró el backup. Podemos iniciarlo. Bien. Nos va a dar conflicto porque tenemos las dos mismas instancias ejecutándose, ¿no? Entonces yo doy de baja esta, por ejemplo. Me va a quedar esta otra instancia que puedo ingresar desde... Recuerden que ya habíamos cargado la firma de eso en el template. 277. Listo, ya estamos conectados en esa instancia de este nodo 100 que está en el nodo 2. Y bueno, así podemos backupear información desde un contenedor y restaurarlo en el otro. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, ya pueden ver que al estar los dos nodos trabajando en diferente, o sea, no tener comunicación entre sí, no están dentro de un mismo clúster, los ID se están duplicando. El ID del container 100, no está bueno que acá exista otro contenedor que esté 100. ¿Por qué? Porque si no trabajo, o sea, dentro de un entorno de clustering, yo lo que quiero cada instancia es identificarla. Si no lo tengo de manera unívoca eso, nos va a dar problemas. Entonces para eso lo que voy a hacer es, bueno, voy a eliminar esta instancia de acá y me voy a generar un nuevo clúster de Proxmox para poder trabajar de manera unívoca y mostrar cuál es el ejemplo, cuál es la diferencia. Vieron que cuando lo trabajamos de manera manual, generábamos el backup y copiábamos el respaldo de un lado a otro y lo restaurábamos y ahí funcionaba. Eso si tenemos muchos equipos, muchas instancias, muchos respaldos, no nos va a ser práctico para nada de forma manual estar copiando. Si bien lo podemos automatizar por un script o por un crontab o con alguna tarea programada. Bueno, voy a eliminar esto. No lo voy a usar más y voy a eliminar cualquier referencia que haya a ese container. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, me voy a generar el clúster acá para poder trabajar. Y en Data Center Cluster le damos en crear cluster. Le vamos a dar un nombre que se va a llamar TIPI Admin Infra 2021. No, los caracteres. Bien, generamos el clúster, bueno, no vamos a tocar muchas configuraciones de red, tengo un espacio. Bien, bueno, una vez que levantamos el clúster, se instancia el proceso Corosin, que es el que se encarga en Proxmox VE de gestionar lo que es el quórum del clúster. O sea, cuando estamos en una arquitectura del tipo clúster, ahora para cambiar el estado del clúster, cada acción se somete a votación.
entre todos los integrantes del clúster. Entonces, cuando está en un estado de convergencia, el clúster se encarga de que, bueno, uno vota por, no sé, eliminar una instancia y todos los demás la aprueban porque está el ok de todos, bueno, ahí recién se va a eliminar esa instancia del clúster. Así con cualquier otra acción que requiera la participación de todos los integrantes del clúster. Por ejemplo, no sé, se me apaga algún equipo o algo y ese equipo, ese nodo del clúster no va a poder participar en el quórum, en la votación, en las votaciones, ahí el clúster entra en un estado de contingencia en el cual ya nosotros vamos a tener que empezar a forzar eso para que ocurra. Porque va a haber no va a haber un nodo que no va a estar votando, ¿no? Bien, estamos con generamos el clúster. Vamos al nodo 2, data center, cluster, join y pegamos el identificador, la hash para poder conectarnos y nos pide la clave de root y listo. Una vez que se establezca esa conexión, que se valide esa clave, ya se va a incorporar este nodo al clúster que acabamos de crear. Acá podemos ver, acá el nodo nos va a dar, se va a desconectar de acá porque ya se conectó. Acá lo podemos ver en el nodo principal. La etapa de join se ejecutó perfectamente. Y ahora tenemos el nodo 2 ya conectado al clúster. Y bueno, ¿qué ventajas nos da esto? Que ahora conectándonos a un único nodo del clúster, ya podemos gestionar a todos los nodos de nuestro clúster. Como por ejemplo, ya podemos desde acá, que estamos en el nodo 1, recuerden, 241, ya podemos crear, por ejemplo, contenedores en el nodo 2. O VMs, o cambiar alguna configuración en el storage, o descargar, por ejemplo, acá el nodo 2 no tiene configurado ninguna imagen. Podemos descargar una imagen de Debian acá para poder trabajar. Podemos hacer cualquier tarea administrativa ya ahora en un entorno en el cual que es más amigable acá, ¿no? Eh, Porque todo lo que nosotros hagamos se va a sincronizar con cada uno de esos integrantes del clúster. Bien. Listo, ya descargó la imagen y ya podemos generar ahora contenedores con esta imagen dentro del nodo 2. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Por ejemplo, si yo quisiera clonar un nodo, perdón, un contenedor, en vez de estar generando el backup, por ejemplo, yo puedo tomar este backup que acabamos de crear. Bueno, puedo tomar este backup, ya no lo vamos a utilizar. Podemos generar este nodo. Podemos, bueno, vamos a instanciarlo para mostrar lo que está en ejecución. Y ese nodo ahora podemos, por ejemplo, podemos generar una réplica de esto. Bien, acá tengo la conexión con el nodo. Yo puedo generar una réplica de este nodo. O puedo, por ejemplo, clonarlo también. Le cambio el tipo le agrego un nuevo hostname, por ejemplo, ct nginx test2. El identificador ya va a estar sincronizado entre todos los nodos, o sea, va a ser un identificador que no se esté usando. Y le puedo dar en donde en donde quiero generar ese clon, ¿no? Entonces le damos acá a clonar y bueno, no tengo ningún storage configurado em, para hacer la migración de esto, la clonación de esto. Esto después lo vamos a agregar ahora en un ratito. Pero podemos migrarlo también. Nodo 1, lo vamos a enviar al nodo 2, le damos migrar acá. Y
bueno, se va a generar la migración. No sé si me da el espacio en el disco, porque creo que son 20 GB, creo que tiene cada nodo. Bueno, pero podrías migrar de un equipo, de un nodo del clúster a otro. Si tuviera, bueno, en el caso de un container LXC, un Linux container no tiene soporte para migrar en caliente. O sea, en este caso el container se va a frenar. Es más, acá me debería quedar congelado. Ahí va, me desconectó del, del SSH y va a empezar a transferir los datos hacia el otro nodo. No sé si me puede dar un error acá es porque me quedé sin espacio más. Y bueno, desde acá podemos gestionar estas tareas, ¿no? De migrar. Si fuera una VM, lo podríamos migrar en caliente a esto. Podríamos, la VM en ejecución, podríamos llevarla de un lado a otro. Obvio que nos va a depender esto de la velocidad que tenemos. Bueno, esto perdió la conexión porque ya no es un nodo independiente, sino que ahora tenemos que conectarnos al certificado del clúster para poder ingresar. Listo. Y está migrándose. Pronto, terminó el proceso de migración. Podemos ver que acá me puedo conectar de vuelta. Y ahora esta instancia que nosotros la teníamos en ejecución en el nodo 1, se está ejecutando ahora en el nodo 2. Está en la instancia y está consumiendo los recursos del nodo 2. Vieron que fácil fue migrar de un lado a otro. Obviamente esto está en una escala más grande con un orquestador y todo. Se puede hacer mucho más fácil esto, más automatizado. Pero es una buena herramienta verlo esto ahora, ¿sí? Y bueno, tenemos este contenedor y nos está faltando. Tenemos el container template en donde ahí clonamos ese template para el otro servicio que nosotros queramos. Ya tenemos generado por DHCP la dirección IP, ya tenemos generado la carga de la llave para poder acceder por SSH, o sea, teniendo esa llave la puedo acceder de cualquier lugar. Y listo, continuamos con esto. Bueno, ¿qué otra cosa nos queda por ver? Que ya lo hemos visto, son las snapshots, ¿no? Que yo siempre les recomiendo que cualquier modificación que tengan que hacer, este, generen, o sea, cualquier modificación que pueda afectar en el funcionamiento del equipo, generen una instantánea que es más rápido que generar un backup completo del equipo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algún cambio dentro de este container, ¿no? Por ejemplo, desinstalar Nginx e instalar Apache, por ejemplo. En vez de generar un backup de esto y restaurar ese backup ante un posible problema, lo que podríamos generar es un snapshot. Y el snapshot se toma el disco virtual, ¿no? Y se genera un disco incremental. El disco incremental toma como base el disco virtual y todas las modificaciones que se hagan en ese disco virtual lo genera en ese otro disco incremental, ¿no? Entonces, ese otro que en realidad es un archivo, ¿no? Es un archivo incremental. Entonces acá vamos a escribir, no sé, tengo que hacer una actualización antes del camp, antes de Apache, por ejemplo. Nginx está instalado, previo a migrar a HTTPD, que es Apache 2. Pronto, vean que estoy conectado acá en la instancia. Genero el snapshot. Y ahora sí, puedo generar el cambio. Desinstalo Nginx e instalo Apache 2. Pronto, se instaló Nginx, ahí se está instalando Apache. Y listo, hubo un problema, si no me equivoco es porque el contenedor
no tiene privilegios de... ¿Sí? No tiene privilegios. No, Apache, para, para ejecutar el binario que es Apache CTL necesitamos privilegios de root. Con lo cual, si el container no los tiene, no tiene los privilegios, no va a funcionar, se los tengo que dar. O si no, puedo instanciar el proceso a mano. Esto tenemos que buscar dónde está HTTPD. Bien. Bueno, tendríamos que darle privilegios de root al container para poder instanciarlo a Apache. Y bueno, queremos volver al punto inicial porque hubo un error o lo que sea. Y tengan en cuenta que cada vez que yo desinstalo desde los repositorios, estoy quitando librerías también, ¿no? Entonces, para no tener problema con eso, restauro la snapshot y me genero un rollback justo el punto en donde se desinstaló. Y listo. Ingresamos de vuelta. Ah, perdón, no lo inicié. Bien. Acaba de demorar un ratito iniciarlo a eso, pero tengo justo un estado en donde estaba todo funcionando correctamente, ¿no? Obviamente que la idea no es generar el rollback, perdón, generar snapshot a cada momento, pero sí cuando sabemos que hay una modificación que puede afectar a la performance de cierto servicio, me genero el snapshot o puedo generarme un backup de eso y probarlo primero, ¿no? Fuera de producción. Pero bueno, imagínense de manera muy simple, con un par de clics, vuelven a donde estaba, al momento justo donde antes de que hicieran ese cambio y se dañara X librería o cierto servicio. Bien, acá ya está funcionando. Y ahora vamos a seguir. Ejemplo de clustering es esto. Ah, y bueno, esto cuando nosotros fuimos a generar ahora en vez de migrar un container desde un nodo a otro, quisimos generar una réplica y nos dio error, es porque no teníamos ningún medio que soportara esas clonaciones, ¿no? En caliente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que en función del tipo de storage que nosotros tengamos, en función de si es un directorio, si es un sistema de archivos, si es un protocolo o lo que sea, cada uno de esos tipos de storage, nosotros vamos a tener diferentes características que vamos a poder utilizar o no. Por ejemplo, en ZFS, que es un sistema de archivos distribuido, yo no voy a poder, bueno, es un sistema de archivo del tipo a nivel de archivo, y no voy a poder compartir directorios en ese storage, pero voy a poder generar snapshot y voy a poder, bueno, voy a usar la versión estable de eso. Puedo generar snapshot, puedo generar en la versión estable, puedo utilizar la migration también. Y así con cada uno de los tipos. Por ejemplo, LVM, por ejemplo, que tenemos por defecto, no podemos usar carpetas compartidas, a menos que lo hagamos a nivel de protocolo. No podemos generar snapshot. En LVM Sync, por ejemplo, podemos generar snapshot y bueno, no podemos generar carpetas compartidas. Esto,
Esto es en función de las características que nosotros queramos usar, ¿no? Cuando vayamos a crear un nuevo data storage, para ese clúster tenemos que pensar qué características queremos que soporten o que utilicen las VM o los containers de ese storage. Bueno, para este ejemplo de Proxmox Backup, lo que voy a hacer es, voy a utilizar un sistema de archivo que se llama ZByte File System, ZFS, que es un sistema de archivo en el cual me permite trabajar de manera más, más abstracta, no tanto a nivel de bloque de los discos, sino que más a nivel de archivo. Y para eso lo que voy a hacer es, bueno, voy a generarme, me puedo generar, puedo tener un conjunto de discos, me puedo generar un RAID con ese conjunto de discos por software, por ejemplo, y esos RAID me van a generar un nuevo storage, lo voy a publicar por ZFS, o sea, la API de acceso va a ser a través de ZFS. Entonces, ¿qué ventaja me va a dar esto? Que yo puedo, por ejemplo, crear un RAID, por ejemplo, un 0, un 1 o el que necesite, y implementándole ZFS, lo podría hacer netamente a nivel de software a esto, porque se encargaría el propio sistema de archivo y no tendría que tener una controladora, por ejemplo, para que hiciera esa tarea. Entonces, para hacer eso, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el Proxmox acá. Y en este Proxmox, lo que voy a tener es que me tengo que agregar dos discos en el almacenamiento. Tengo que agregar dos discos para poder utilizar. Entonces yo lo que voy a hacer acá, voy a cerrar esto porque VirtualBox por defecto no me permite agregar en caliente hardware. Entonces lo que voy a hacer es voy a agregar en almacenamiento, en el controlador de SATA, voy a agregar dos discos más. Y esos dos discos los voy a, como si fueran discos físicos independientes, me voy a generar un pool en RAID de storage y lo voy a publicar por ZFS en el servidor de Proxmox Backup. ¿Para qué? Para que desde los nodos del clúster de Proxmox B puedan conectarse a ese storage y empezar a utilizarlo. Entonces, bueno, un poco largo todo eso. Pero tenemos que ir a agregar una nueva conexión, un nuevo disco. Y le voy a agregar acá como nombre disco 1. No, lo tengo que agregar. Lo tengo que crear. Vamos a crear el disco que se llame disco 1. Vamos a generarlo de 10 GB, de 20 GB por ejemplo. Acá, el disco 1. Pronto. Y ahora voy a agregar otro más. Que sea un disco también de la misma capacidad, de 20 GB. Y que sea disco 2. Crear. Disco 2. Seleccionamos. Y lo que le voy a agregar acá es que se pueda quitar en caliente esto. Así por lo menos podemos simular un fallo. Le damos en aceptar, le damos en iniciar y ya tenemos en ese servidor de Proxmox Backup, tenemos instalado Proxmox y le anexamos dos discos más que están vacíos, no tienen nada ahora. Y para acceder a Proxmox Backup vamos... Bueno, Proxmox Backup acá lo tenemos como si fuera en otro servidor independiente, ¿no? Pero también lo podemos virtualizar en una VM dentro de nuestro clúster de Proxmox. ¿Qué nos ahorramos con eso? Bueno, ¿qué ventaja nos da? Que nosotros podemos, por ejemplo, usar la migration y migrar el servidor de backup de cierto nodo a otro. Bien, para acceder al dashboard, bueno, acá está la URL, cambia con respecto a Proxmox. Nos quedaría 192.168.0.245 y el puerto es 8007. Y accedo por HTTPS. El dashboard es bastante similar al de Proxmox, pero
bueno, no tiene ninguna tecnología de virtualización, ¿no? No tiene ni container, no tiene VM, no tiene QEMU, no tiene KVM, no tiene nada de eso. Entonces con esto vamos a... Bueno, lo primero que tenemos que hacer es generar una presentación. Tenemos que agregar estos dos discos, que ya lo hicimos. Crear el pool de ZFS. Para eso vamos en el dashboard, vamos a la parte de discos. Bueno, vamos a ver que hay dos, están los dos discos que están sin utilizar, que agregamos recién. Son estos dos. Le damos en la sección de ZFS. Vamos a crear un pool de ZFS y le vamos a dar un nombre a este pool. El nombre que nosotros le agregamos es el que vamos a utilizar dentro de Proxmox B, UE. Entonces acá le vamos a dar el nombre que diga backups. Así se va a llamar el data storage de ZFS. Y voy a agregar estos dos discos. Y entre esos dos discos voy a hacer un espejado. Un RAID 1. Un mirror. Es un RAID 1. Bueno, podemos hacer un RAID 0 también. Pero está, acá vamos a usar un RAID 1 para tener en caso de que falle un disco, tener el otro quede operativo y no afecte al sistema. Y bueno, generamos el mirror, le damos en OK y ahora se va a generar el storage de ZFS que se llama backups. Listo. Terminó el storage, podemos ver acá que está totalmente online. Hasta ahora no hay ninguna operación de lectura, de escritura, ni nada de eso. Y ahora lo que nos queda es este entorno, este data storage, publicarlo en Proxmox Backup. O sea, acá lo agregamos al data storage. Bueno, tenemos más métricas acá que todavía no lo hemos utilizado. No tenemos ningún backup de un contenedor, ni de un equipo físico, ni de una VM, ni de nada. Entonces, para agregar este data storage a Proxmox, acá viene en juego el sincronismo que hay, la facilidad de incorporar Proxmox Backup como solución de backups a Proxmox, a nuestro clúster de Proxmox. Entonces, para eso vamos al nodo, a la sección de Data Centers. Vamos a tener una sección que dice Storage. No, una sección que dice. eh, sí, acá en Storage. Le damos acá en agregar. Y acá tenemos todos las posibles protocolos, sistemas de archivos, etcétera, que podemos agregar como data storage. Vean que acá tenemos, por ejemplo, NFS. O sea, ustedes pueden publicar un servidor que tengan de archivo por NFS, lo pueden publicar acá. Y también un SMB, un SIF. Y acá lo último tenemos el servidor de Proxmox también. Le damos acá en el servidor de Proxmox y nos va a pedir una data que es el ID, bueno, el servidor, un nombre de usuario, una clave y el nombre del data storage que habíamos creado. Entonces, para eso también necesitamos agregar acá lo que es el fingerprint del servidor de Proxmox Backup. Entonces, para eso vamos al Proxmox Backup. En la pantalla del dashboard tenemos mostrar fingerprint. Copiamos eso. Venimos acá, lo pegamos. Y ahora, bueno, le vamos a agregar un nombre a esto. A este servidor. El nombre le voy a llamar backup. Proxmox Backup. PBS. La IP del server 192.168.0.245. ¿Sí? El usuario, voy a usar root, que es el único que tengo creado. Y la contraseña, password. Y el data store es el nombre que creamos, que era backups.
Y me está faltando agregar algo acá, que el nombre de usuario tiene que tener el método de autenticación. ¿Qué método de autenticación estoy utilizando? El que se llama PAM. Eso lo pueden ver acá, en el nombre de usuario, acá arriba. Root@pam. Ahí dice root@pam. PAM es una librería de autenticación de usuarios. Bien. Root@pam. Le damos en agregar. Pronto agregó como data storage el, el data storage que generamos a través de ZFS. Entonces, acá podemos ver que está activo, o sea, el tamaño que tenemos, lo que estamos utilizando. Bueno, si tenemos, acá no tenemos ningún tipo de backup ni nada de eso, pero vieron que automáticamente nosotros nos conectábamos conectados al clúster, a un nodo del clúster. En ese nodo agregamos el data storage y automáticamente el data storage se replicó, esa misma configuración se replicó en todos los nodos que teníamos. Por ejemplo, me voy acá al nodo 2, que es de donde yo no estaba haciendo nada, y puedo ver que también tengo ya la réplica del data storage. Ya puedo ver, ya puedo interactuar con él y puedo empezar a utilizarlo. Bien, bueno, ¿qué nos queda? Vamos a hacer algún backup de esto. Nos queda que tenemos el contenedor Nginx test 1 y me voy a generar un backup ahora. Bueno, hay diferentes formas. Puedo hacerlo de manera manual, ¿no? Hago clic en backup y backup now. O puedo ir a hacer un backup a nivel de data center. Es decir, que tengo, no sé, n cantidad de nodos, x cantidad de instancias de VM y de container. Y desde ese clúster yo puedo gestionar y decir, bueno, generarme un cronograma de respaldos y decir, en cierto horario, respalda cierto container o ciertas VM. Entonces para eso vamos en Data Center, Backups, agregamos uno y acá podemos agregar el cronograma de ese respaldo. ¿En qué nodos están implicados en ese backup? Bueno, la van a ser todos. Me voy a generar en qué data storage vas a utilizar, el que generamos recién, el que está en el Promote Backup, en PBS, que se llama PBS. ¿Qué día lo vamos a hacer? No sé, viernes y sábados. ¿En qué horario? Bueno, dentro de un ratito, son 19:33, vamos a dejarlo en 19, no sé, 40. Eh, Podemos configurar que si queremos mandar un mail, siempre, o el mail con el log, ¿no? Si siempre o si solamente ocurre una falla. ¿A quién? Los nodos que vamos a backupear. En este caso yo voy a hacer el backup de 101, el Nginx. ¿Y de qué forma vas a backupear? ¿Vas a hacer a través de Snapshot? O sea, ¿lo vas a hacer en caliente al backup? ¿O vas a frenar el container o la VM y vas a hacer el backup y después vas a reanudar? Bueno, lo voy a hacer como snapshot, o sea que lo voy a hacer en caliente. Y bueno, seleccionamos la virtual y le damos en crear. Cuando le damos en crear, acá, obviamente que todavía no son las 19:40, pero llegado ese momento, ya se genera, hay una tarea programada que llega a esa hora en el clúster y se dispara ese evento. Y ese backup es un respaldo a nivel de clúster, ¿no? Recuerden, no es a nivel de nodo. El clúster es el que se encarga. Obviamente, si se va a hacer un backup y el nodo no está disponible, bueno, ahí no se va a poder ejecutar y van a enviar una notificación que no se hizo porque no está disponible el nodo donde está el container. ¿Cómo se puede solucionar eso? Generar una réplica, ¿no? O sea, yo tengo este nodo, le configuro acá en réplica, le digo, bueno, ¿en qué nodo va a ser el target? Nodo 1, le digo, bueno, ¿cada cuánto tiempo querés hacer la réplica? No sé, cada 2 horas. Entonces, cada 2 horas, estos dos nodos se sincronizan, ¿no? Y tienen una instancia del mismo contenedor. Entonces, cuando se modifica uno, o si uno no está disponible, pum, se dispara la última réplica en el otro nodo. Eso está muy bueno también. Puede ser que en algún momento lo tengan que utilizar. Y bueno, tenemos que
tenemos que tener una réplica, un data storage que soporte la réplica. Bien, después, bueno, me generé el backup en el data center. Bueno, no se ejecutó aún, entonces lo que voy a hacer es lo voy a forzar, ejecutar ahora, le doy que sí. Y ahora, si vamos al dashboard del Proxmox Backup, vamos a ver de que ahí empieza a generarse tráfico. Y acá podemos ver de que se incrementó el uso del CPU, ya la memoria se está utilizando. Hay 29% de operaciones de entrada y salida, se está trabajando con el disco. Y podemos ver eso en el pool de ZFS. Vamos a ver que se van a empezar a incrementar el backup. Acá. Ahí se está realizando el backup. Bien, acá vemos que empieza a generarse tráfico ya. O sea, el data storage tenía creo que 20 megas, creo, cuando lo habíamos generado. Y ahora podemos ver de que, bueno, se incrementó el tamaño y ya se ejecutó un backup de un container y el tipo del backup era de snapshot. Acá podemos que ya están empieza a generarse métricas de eso. Y listo, terminó el backup. Esto ya podemos ir al storage. Vamos a contenido y acá vemos que está el backup del nodo 101. Vengo acá y puedo abrir. Ahí está cargando todavía, pero puedo abrir ese backup. Vamos a darle acá, F5. Ahí va. Ahora sí, puedo entrar como backupié todo el container, ¿no? Puedo ir acá a Browse. Puedo ir a, no sé, a un directorio. Bueno, no tengo nada, ningún archivo. Vamos a generar algo. A ver. Vamos al Nginx. Y estamos en el directorio /root. Bueno, voy a ir a SRB y me voy a generar una carpeta que se llame datos. Y dentro de datos voy a generar un archivo que se llame infra.txt. Y le voy a dar datos. Bien, entonces, bueno, vamos a verificar que realmente eso esté. Obviamente que en el primer backup no se ejecutó porque no existía eso. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Y bueno, acá lo mismo, se genera tráfico. Acá podemos ver que ya son dos snapshots que se han backupeado. Y cuando termine podemos ver ese archivo que generamos, ¿no? Vean que está en caliente eso, o sea, acá puedo seguir trabajando en esa instancia. O sea, si tienen un servicio web, por ejemplo. Vos, Jisoo, Diga. escúchame. Esta parte que dice la letra laboratorio de hacer el nodo de Envy, ¿vio? Sí. La parte que dice donde se deberá alojar un video. Sí. O sea, ¿eso hay que hacer un directorio aparte para alojar el video, aparte de descargar el coso? ¿O cómo? Tenés que generarte una librería con un video y publicás eso en Envy. En Envy, Sí, después de que se instale. claro. Y lo del sitio dinámico, ¿no? Que hay que hacer para mostrar los videos que haya en ese directorio. ¿El sitio hay que hacerlo en PHP a manopla? Sí, en PHP fíjense en alguna función que liste un directorio y listo, pongan eso. No hay que tener mucho diseño ahí.
Ah, está. No, la idea es que no se compliquen. La idea es que apliquen las configuraciones de crear diferentes sitios, redirigir el tráfico, etcétera. Claro, claro. Bueno, acá vamos a verificar si se generó el backup. Acá podemos ver, el backup. Bueno, ya tengo que actualizar la web. Bueno, están los tres, porque justito se disparó el segundo backup que era a las 19:40. Y supongo yo que en este ya se generó en SRB datos el archivo que nosotros habíamos generado. Y este archivo, nosotros, por ejemplo, si no sé, queremos, podemos descargarlo a nuestro equipo. Y listo, tenemos el archivo backupeado ya. Si ocurriría algún problema o algo, ¿qué podríamos hacer? Restaurar de manera muy fácil desde acá esto. Y bueno, sí, ya se cumplió. Se generaron los tres backups. Y bueno, también podríamos... No, dejé un backup, dejé uno solo. Tengo un container solo en el cluster, así que no. Está bien. Em, bueno, gente, era un poco hacerles la demostración y un poco de jugar con las herramientas de Proxmox para la generación de los backups. No es necesario que ustedes instalen en una nueva VM, por ejemplo, los instalen en una nueva VM una instancia de Proxmox Backup, porque eso le va a consumir mucho más recursos. Lo que pueden hacer es, en la documentación de Proxmox está cómo poder instalar Proxmox Backup en cualquier, o sea, no es necesario que ustedes descarguen la ISO e instalen, pero pueden instalarlo en cualquier Debian, en cualquier Ubuntu, o incluso en el propio dashboard, en la propia VM que tengan el Proxmox VE, pueden instalar, vean que se instala en un puerto diferente, pero pueden ya trabajar con esa herramienta para la generación de los backups y eso está bueno que ya se vayan. Este, generando respaldos, o sea, no está bueno que en algún momento del curso se les dropee el file system o algo, ¿no? Y más ahora que vamos a empezar a trabajar con servicios de directorio, con servicios un poco más complejos. Entonces está bueno tener algún backup de eso, para restaurar en caso de que hagan algo malo o rompan alguna configuración, ¿no? Algo de eso. Y esto, a ver, creo que era eso solamente. Proxmox Backup. eh, bueno, agregamos la configuración. Y ¿Alguna pregunta por acá, Urice, de esto? Obviamente que después hay que ir haciéndolo, implementelo cada uno, ¿no? en su VM para, para jugar con estas configuraciones, ¿no? Y hacer backups y tratar de respaldar un archivo y bueno, este, eso está bueno. En alguna instancia, en años anteriores hicimos instancia de disaster recovery, por ejemplo, romper algo en el laboratorio final o una cosa de esa, y romper algo que tengan que restaurar justo este archivo de configuración o este dato crítico, bueno, tienen que respaldarlo. Vieron que es práctica nomás solamente. Este, con esto terminaríamos lo que son los respaldos. Y bueno, no nos va a dar, Gurice, para... Yo quería ver lo de la Red Tor hoy, así que quedaría para el lunes. Continuamos con lo de Red Tor. Publicar servicios por ahí, bastante simple. Instalan un Nginx o un Apache o lo que sea por el puerto 80 y lo vamos a publicar en la red Tor para que cualquiera con el navegador Tor, por ejemplo, pueda navegar, pueda acceder a ese sitio. Y lo bueno de eso, aparte de la seguridad extra que van a tener, es que se deslindan de trabajar con los nateos, los redireccionamientos de puerto y todo eso. Instalo eso en un servicio, en un container,
El container se conecta a la red Tor, se publica en un DNS de la red Tor y sabiendo ese DNS puedo acceder a ese container. Que puede ser el puerto 80 o puede ser cualquier puerto, ¿no? O sea, podría a través de la red Tor acceder a un SSH, por ejemplo, a un Telnet, a un SMTP, a un POP, a un DNS, a lo que ustedes quieran, a lo que necesitan. Gurice, hoy vamos a liquidar esto por acá. Pues yo tengo que tomar ahora tengo que tomar laboratorio 1 de sistemas y para arrancar así, arranco en hora. Vayan probando esto, instálenlo. El video va a quedar publicado después para que lo vean más en detalle. Y cualquier duda o algo me avisan.